Muy bien. Esta ya es el cuarto video del curso de contratos típicos y atípicos. Espero que estén viendo los anteriores videos y que estén lo suficientemente claros y entendibles. Yo por lo menos lo estoy intentando, ¿no? Estoy tratando de que todo sea claro, entendible y ustedes puedan comprender. Muy bien. El video anterior habíamos visto una clasificación sucinta de los contratos. Y digo sucinta porque es una visión rápida, pues, ¿no? No es una visión exhaustiva como la vieron el ciclo pasado, ustedes en el curso de contratos general, ¿no? o derecho de contratos generales. Bien, en la clase de hoy vamos a ver la formación de los contratos y requisitos para su validez. También lo vamos a hacer. Son 4 los requisitos esenciales para la validez de los contratos. Requisitos que son comunes a todos los contratos. Veamos, el primero es el consentimiento de las partes. El segundo es la capacidad. El tercero es el objeto. Y el cuarto requisito esencial de validez es la causa. Cuando decimos causa nos referimos a la finalidad, ¿ya? En el Código Civil habla de la finalidad o el fin. En doctrina se le dice causa. Entonces, ¿no? Vamos a revisarlos cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos, así, ¿no? Como las reglas de la capacidad tienen por finalidad la protección del consentimiento, los requisitos de validez de los contratos se reducen a 3. El consentimiento, el objeto y la causa. La sanción de la inobservancia de estas reglas es la nulidad del contrato. Veamos primero el consentimiento. Miren ustedes. El consentimiento, ¿no? El consentimiento tiene que ver, ¿no? Con el manual se quiere caer. El consentimiento tiene que ver con la manifestación de voluntad de las partes. Si hay algo que es básico en el derecho privado y en el derecho civil, es que las partes se pongan de acuerdo, manifiesten su consentimiento. Eso es básico, porque un acto jurídico, y no se olviden que todos los contratos son actos jurídicos, si un acto jurídico no conlleva un consentimiento, ¿no? Un acuerdo de voluntades, entonces este acto jurídico es nulo, ¿ya? Entonces, este consentimiento tiene que ser manifestado, pues, ¿no? La voluntad interna tiene que manifestarse, ¿no? Eso es lo que se conoce como la manifestación de la voluntad. También tenemos, ¿no?, que este consentimiento tiene o puede tener algunos vicios, ¿no? Algunos vicios que hay que recordarlos. El primero es el error, ¿no? El error. El error es tener una opinión contraria a la realidad. Según su naturaleza, el error cometido por uno de los contratantes puede tener efectos diferentes sobre la validez del contrato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá estamos hablando de la compraventa de un caballo que ha sido objeto del contrato, ¿no? Desde luego era el animal que el comprador quería comprar y que el vendedor quería vender, pero era un caballo de tiro,
cuando quien compró creía que se trataba de un caballo de carreras, ¿no? Entonces, ahí existe un error en este caso en el objeto, el bien, ¿no? Si bien se compró un caballo, muy bien, se compró un caballo, pues, pero ¿para qué lo quería el comprador? Era un caballo de carreras, quería un caballo de carreras. Y el vendedor le entregó un caballo de tiro, ¿no? Esos caballos que sirven para jalar carretas, pueden ser muy fuertes, pero no son de carrera, ¿no? Entonces, ahí se puede configurar un error, ¿no?, en el objeto. Luego tenemos el dolo. No se olviden, estamos viendo esto de una manera bastante rápida para que ustedes recuerden. El dolo. Tenemos el dolo malo o dolus malus y el dolus bonus o dolo bueno también, ¿no? Entonces, existen esos dos tipos de error. El dolo malo, ¿no? El dolo malo, pues es aquel error provocado, ¿no? No, es un error que te incitan a cometer, ¿no? Sabe la otra persona que te está haciendo caer en un error malo, ¿no? Lo hace a propósito. En cambio, el dolo bueno o dolus bonus, ¿no? Es lo que se conoce como la exageración, porque muchas veces me han preguntado, ¿dolo bueno, profesor? ¿Cómo que dolo bueno? ¿Hay dolo bueno y dolo malo? Sí. No, el dolo malo, pues ya lo estamos viendo, es aquel, ¿no?, en que, por ejemplo, el vendedor te hace caer en ese error a propósito, ¿no es cierto? A propósito, ¿no? Evidentemente, sin esas maniobras que hizo el vendedor, no habrías comprado el producto. Te dijo a propósito que era de oro, la sortija que quería regalarle a tu novia, o, ¿no?, o la pulsera que quería regalarle al novio, pero realmente no lo era. Entonces, ese es lo malo, porque esta persona te está induciendo al error de forma engañosa, pues, ¿no? Alevosa. En cambio, el dolo bueno es, vamos, es una exageración que tú sabes, pero que aún así aceptas. Con un ejemplo se entiende mejor esto. No, uno no ve en la televisión, ¿no? Yo no veo mucha televisión, felizmente, pero de vez en cuando, especialmente los noticieros, cuando llego a casa tarde y estoy cenando, pongo las noticias. Pero justamente a esa hora, no sé por qué, estoy, ¿no?, haciendo zapping y hay unas propagandas que me causan gracia, ¿no? Dicen, ¿no?, crema reductora, ¿no? Sale una señorita muy guapa, crema reductora con una botella de algo. Si usted se pone, ¿no?, esta crema, esta loción, crema, ¿no?, en las zonas que usted quiere adelgazar, ¿no? Y ahí se ve, pues, el torso de una mujer que se está poniendo en la barriga, ¿no? Si usted se pone esta loción en la barriga todas las noches durante 2 semanas, va a bajar 2 kilos por semana, es decir, 4 kilos. No tiene que dejar de comer, ¿no? No tiene que dejar de... Siga usted comiendo sus salchipapas, sus hamburguesas, su pollo a la brasa, sus picarones, ¿no? Siga usted comiendo la cantidad que quiera. No tiene que hacer ejercicios, no. ¿Para qué va a estar corriendo, ¿no?, haciendo ejercicio? ¿Para qué? No. Siga usted sentada, porque eso está orientado más a las mujeres. Pero también los varones. Siga usted sentada, siga usted sentado, señor. Coma mirando televisión, ¿no?
Y ahí se ve un gordito con su pollo a la brasa. Sentado. Siga comiendo, no haga ejercicio, solamente póngase esta crema reductora en las áreas que usted quiere bajar y verá que en 2 semanas ha bajado 4 kilos. Y si persiste puede llegar a tener el cuerpo, y sale una chica con un cuerpazo o un musculoso, puro abdominal de esos. Tienen músculos hasta en sitios donde nosotros ni siquiera tenemos músculos, ¿no? Entonces, y la gente ve eso, pues, wow, o sea, si me pongo esa crema, esa loción, me paso en mi panza, en mis brazos, ¿no? ¿No han visto a las señoras? Son señores gordos aquí, blog, blog, blog. Me paso en mi barriga. Voy a bajar de peso, todo va a disminuir. Voy a usar menos talla. Ahora estoy usando 40 de talla de pantalón. Voy a llegar a tener 32 como cuando tenía 15 años. Ya, compro. ¿Dónde hay que pedir? ¿Dónde está mi teléfono? Llamo en este instante. Y todavía la propaganda. Y si compra hoy, ahorita, en este mismo instante, le regalamos otra botella de loción. Y si no funciona, le devolvemos su dinero. ¿No? ¡Wow! Y encima, si no funciona, me devuelven mi plata. Ya, ni hablar. ¿Dónde tengo que llamar? ¿Se dan cuenta? Eso es dolo malo. No. Eso es dolo bueno, más bien, perdón. Dolus bonus. O sea, es decir, es una exageración. Tú sabes que eso no funciona. Tú sabes que por más que te pongas la loción cada 5 minutos y acabes botella tras botella de esa loción o de esa crema, no va a pasar nada. Tu barriga no va a disminuir. Tus gordos no se van a ir. Pero aún así llamas y compras. Y nunca te van a devolver el dinero. En 2 semanas has engordado más porque sigues comiendo y sin moverte del sofá. ¿Y tú crees que te van a devolver el dinero? No, pues. Entonces, a eso se le llama dolus bonus o dolo bueno. Es decir, tú sabes que te están tomando el pelo, pero igual lo haces, ¿no? Lo mismo sucede con, ya, esta es una propaganda dirigida ya a nosotros los varones, ¿no? Porque se te cae el pelo, pues no, se está quedando calvo, se le está cayendo el pelo. Cuando se peina, hay más pelo en su peine que en su cabeza. Use este champú. Va a ver que el pelo le va a crecer. Y ponen a un calvito todo así, que ya su cabeza brilla. Y al costado ponen a un... Tiene que ser musculoso también, con su pelo así. Use este champú durante 2 semanas y el pelo le va a crecer. Como más que cuando era adolescente. Y tú lo compras. Sabes que eso no funciona. Los que han tenido, los que se les ha caído el pelo, yo tengo amigos, pues a mi edad ya tengo más de la cuarta parte más de la mitad de mis amigos, todos tienen ese problema del pelo. Y han probado de todo. Lo único que les queda probar es la resina, ¿verdad? La resinación. Eso es dolo bueno. O sea, sabiendo que te están tomando el pelo, igual caes. ¿Ya? Entonces, estamos viendo hasta ahora los vicios del consentimiento. El error, el dolo malo, ahí sí el engaño ya con alevosía. Y el dolo bueno, cuando tú mismo pues, te autoengañas, ¿no? Aceptas ese tipo de cosas. Otro vicio del consentimiento es la violencia, pues, ¿no? La violencia. La violencia puede ser, ¿no? La vis compulsiva o la vis absoluta, como le decían los romanos, ¿no? La violencia física o la violencia psicológica, ¿no? Esa es ¿no?
La vis compulsiva o la violencia compulsiva es la violencia psicológica. Te hacen que tú aceptes a realizar el negocio jurídico porque te están amenazando, pues, psicológicamente. No te han puesto un dedo encima, pero amenazan a tu familia, ¿no? Para que vendas el terreno, si no van a matar a tu hijo, ¿no? Una cosa así. Y por teléfono te muestran al chiquito que está sentado en una silla aterrado. Pues. Eso es vis compulsiva. Y la vis absoluta ya pues es la violencia física, ¿no? Ay, sí, pues no te masacran, pues no, te torcen, te tuercen la firma, no, bueno. Ahí están yendo también contra tu voluntad. Vas a firmar y vas a aceptar realizar el contrato ¿no? Pero en base a que te están forzando. Entonces, hasta aquí tenemos, ¿no? Los vicios del consentimiento, pues el error, el dolo y la violencia. Pero el consentimiento debe ser, pues, un consentimiento libre, voluntario, sin que te fuercen, sin que haya error, sin que hayas cometido un error o sin que haya habido dolo de ningún tipo, ni menos violencia, pues ni la violencia física ni psicológica, ¿no? Entonces, son los vicios del consentimiento. Pasamos ahora a la capacidad de las partes contratantes. Cualquiera puede contratar si no está declarado incapaz por la ley. La capacidad la hemos estudiado, la han estudiado ustedes en el curso de Derecho de Personas, ¿no? Los dos tipos de capacidad, no se olviden ustedes. La capacidad, ¿no?, de goce y la capacidad de ejercicio, ¿no? La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la adquirimos en la concepción. No se olviden, hay mucha gente, bueno, cuando digo gente me refiero a estudiantes de derecho, no abogados, porque la gente que está ahí afuera no tiene por qué saber esto, pues no pueden saber muchísimas otras cosas, pero no son estudiosos del derecho. Pero hay muchos operadores del derecho, estudiantes y abogados, que me han dicho que la capacidad de goce se adquiere en el nacimiento. No es así, pues no. La capacidad de goce se adquiere en la concepción. O sea, el primer sujeto de derechos es el concebido. Y el concebido o el embrión o el neonato, como quieran llamarlo, ya tiene capacidad de goce. ¿Cuándo va a perder la capacidad de goce? Cuando muera. Nunca dejamos nunca perdemos la capacidad de goce. Puede ser una persona que ha tenido un accidente y está en estado de coma, ¿no? Muy grave, en estado de coma. Casi su cerebro no tiene funcionamiento, pero todavía ya sigue teniendo capacidad de goce. En cambio, la capacidad de ejercicio, por lo general, ¿no? La capacidad de ejercicio, por lo general, la adquirimos a los 18 años en el Perú, pues de acuerdo a nuestra legislación, por lo general. Hay excepciones, como ustedes ya saben, ¿no? Las excepciones están en el artículo 46 del Código Civil, ¿no? Excepciones por las cuales se puede adquirir la capacidad de ejercicio antes de los 18. Después de los 16 y antes de los 18 se puede adquirir la capacidad de ejercicio. A los 14, para algunas cosas en especial, ¿no? Para algunas cosas. Entonces, hay excepciones para adquirir la capacidad de ejercicio. Pero por lo general, en el 99% de los casos, la capacidad de ejercicio la adquirimos a los 18 años. ¿Podemos perder la capacidad de ejercicio? Sí, claro.
esta persona a la que me referí cuando que quedó en estado de coma después de un accidente, perdió la capacidad de ejercicio, va a necesitar un curador, es decir, alguien que lo represente mientras él no pueda valerse por sí mismo. ¿Ya? Pero entonces la capacidad de ejercicio, por lo general acá en el Perú, la adquirimos a los 18 años y nos acompaña hasta que fallecemos. Después de fallecer ya no somos sujeto de derecho. Nos convertimos en objeto de derecho. Nuestro cadáver se convierte en un objeto de derecho. Sujeto de derecho somos desde la concepción hasta la muerte. Entonces, la capacidad. Y para realizar contratos necesitamos la capacidad plena, pues, es decir, capacidad de goce, que la tenemos, y capacidad de ejercicio. El objeto, ¿no?, de la obligación es la prestación prometida. Todo contrato tiene por objeto una cosa que una parte se obliga a dar o que una parte se obliga a hacer o no hacer. El objeto de la obligación no es una cosa, sino una prestación, ¿no? Sin duda, esa prestación consiste en ocasiones en la transmisión de un derecho real, o dar, hacer o no hacer. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a recordar. Habíamos visto en el video anterior, me parece, o en el primero, que habíamos explicado un poco acerca de la relación obligacional, ¿no? Existe un deudor, un acreedor. El deudor se compromete a cumplir una prestación en beneficio y en interés del acreedor, y el acreedor, una vez que está satisfecho, retribuye con una contraprestación. El feedback ideal, ¿no? Deudor realiza la prestación, acreedor satisfecho retribuye con la contraprestación. ¿Bien? Entonces, el objeto de una obligación, ¿no?, el objeto de una obligación, de una relación obligacional, o en este caso de un contrato, el objeto es la prestación que va a tener que realizar el deudor en beneficio del acreedor. Ese objeto puede ser un dar, o un hacer, o una abstención, que es un no hacer. Entonces, ¿cuál es el objeto del contrato? La prestación. Dar, hacer o no hacer. Ahora, el objeto de la prestación, ahí sí ya varía, pues, ¿no? A ver, no quiero que se confundan, no quiero que se confundan. Vamos a poner un ejemplo más claro. Yo contrato, a ver, yo voy a una tienda a comprar un teléfono. Voy a Movistar a comprar un teléfono. Y realizo un contrato de compra-venta con Movistar. ¿Quién es el deudor y quién es el acreedor? Yo tengo que pagar los 1.000 soles por el teléfono. Movistar me tiene que entregar el teléfono. ¿Quién es deudor y quién es acreedor? ¿Quién? No, se equivocaron. Muchos de ustedes están pensando que el deudor es el que tiene que pagar los 1.000 soles. O sea, yo voy a ir a caja a pagar los 1.000 soles para que me den el teléfono. No, señores, ya habíamos hablado de esto. No. El deudor en una relación obligacional, y en este caso, en este contrato, el deudor es el que tiene que entregar, dar, hacer la tradición, la traditio del objeto. ¿Cuál es el objeto de esa prestación de dar? El teléfono. El objeto de esa prestación de dar es el teléfono. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es el deudor en ese contrato?
la empresa Movistar. Me tiene que dar el teléfono. Si yo estoy satisfecho con el teléfono, entonces yo pago los 1.000 soles. Puede que sea al revés, ¿eh? Puede que me digan, pague usted y ya le estamos trayendo el teléfono. Eso no quita que Movistar sea el deudor y yo el acreedor. Porque yo he podido ir y pagar y luego ir a recoger, pero me lo tienen que probar. Van a abrir, van a ver si todo está en orden, todo está bien, si le van a poner su chip. Si todo está correcto, yo lo acepto. Si no, no, por más que yo ya haya pagado. Entonces, no se olviden, en un contrato con prestación de dar, el contrato de compraventa de teléfono, su objeto del contrato de compraventa del teléfono es una prestación de dar. Y el objeto de la prestación de dar recién es el teléfono, o sea, el bien. Para que quede más claro, pero vamos a ver con otro tipo de prestación. Si yo, ¿no?, contrato a un pintor, al consabido pintor para que pinte la fachada de mi casa, ¿no? Yo contrato al pintor. Perfecto. ¿Quién es deudor? ¿Quién es acreedor? No se olviden lo que les dije. Deudor es el que tiene que cumplir la prestación. Y para esto se tienen que hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tipo de prestación se tiene que cumplir en esta relación contractual? ¿Qué tipo de prestación? En la del contrato con el pintor. ¿Qué tipo de prestación? ¿De dar o de hacer? ¿El pintor me va a dar algo? No, el pintor va a hacer algo, va a realizar un servicio. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es, ¿qué tipo de prestación se va a realizar en este contrato? Una prestación de hacer. Hacer, perfecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pintar la fachada. Muy bien. Prestación de hacer. ¿Cuál es el objeto de esa prestación de hacer? El servicio de pintado de la fachada. Perfecto. Y entonces, ¿quién es deudor y quién es acreedor? ¿El pintor o el doctor Meneses que tiene que pagarle 600 soles por sus servicios? El pintor, pues porque él es el que tiene que cumplir la prestación. Él es el que tiene que pintar. Y una vez que termine de pintar la fachada, si yo estoy bien de acuerdo, digo, qué bonito ha quedado, sí, me gusta esa combinación de colores, la pintura justo es la que yo buscaba. Perfecto, estoy satisfecho. Una vez que estoy satisfecho, retribuyo con el dinero, con el pago. No se olviden ustedes siempre, siempre. ¿Quién es deudor y quién es acreedor? Deudor es el que cumple la prestación, que puede ser prestación de dar, el que entregaba el teléfono, o prestación de hacer, que es, en este caso, pintar la fachada. Entonces, ¿cuál es el objeto de ese contrato con el pintor? El objeto es una prestación de hacer. ¿Y cuál es el objeto de la prestación de hacer? El servicio de pintado de la fachada. Ya me están entendiendo bien entonces, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del objeto del contrato, hablamos de la prestación. Y cuando hablamos del objeto de la prestación, puede ser dar el bien, el servicio o una abstención, si es una obligación de no hacer. Habíamos hablado de las obligaciones de no hacer también en los videos anteriores y habíamos puesto ejemplos y todo lo demás. ¿No es cierto? No se olviden del ejemplo de la vecinita que salió así medio desnuda para detener que yo cortara el árbol, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, acá estamos hablando del objeto. Y además de eso, el objeto también tiene que ser determinable o determinado. El contrato debe tener un objeto determinado o determinable. ¿Cómo es eso? Si yo
Voy a la telefónica a comprar el teléfono. Veo el teléfono y digo, ya está, yo quiero ese teléfono Samsung S20 o A20, creo que es este. A es, ¿no? Samsung A20. Quiero ese. Ya, pues ese es un objeto determinado, una obligación de dar. No hay vuelta que dar. El otro es Samsung S o A no sé qué, y el otro es A no sé quinto. No, no, ese, yo quiero el Samsung A20. Ese. Perfecto. En cambio, puede ser determinable también, ¿no? Si yo voy a una tienda grande que vendan bienes de escritorio, ¿no? Cuadernos, papeles, lapiceros, no sé, antes habían tiendas grandes, Lauchun, creo, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, vengo en representación de la Universidad de las Peruanas y deseamos comprar, ¿no? Una serie de bienes de escritorio para las diferentes sedes de todo el Perú. Ah, ya, perfecto. Sí, claro, nosotros tenemos todo lo que ustedes quieran, la cantidad que quieran. Ya, perfecto. Entonces podemos hacer negocio. En la tarde voy a regresar con la lista, ¿no? Entera de lo que necesitamos. Yo vine ahora para averiguar si ustedes podían vendernos la cantidad que estamos buscando, porque es para todas las sedes del Perú, o sea, es una compra grande. No, no se preocupe, aquí tenemos lo que usted quiera, la cantidad que quiera. Ah, perfecto. En la tarde regreso, venga usted y lo esperamos. Entonces, ahí, por ejemplo, el objeto es indeterminado, todavía no se sabe. En la tarde regreso ya con mi relación, mi lista. Pues. Ahí sí ya necesitamos, no sé, pues 200 resmas de papel bond de 80 gramos. 100 cajas de lapiceros azul, rojo y negro. Ya, ahí ya se empieza, pues, ¿no? Entonces el objeto de alguna manera, ¿no? Puede ser indeterminado, pero se tiene que determinar. No puede haber un contrato, ¿no? Con un objeto indeterminado, pues no se llevaría nunca a cabo, ¿no? Te voy a comprar un caballo, ¿no? Voy a una granja de caballos. Ya, pero ¿cuál? Acá tenemos 300 caballos. ¿Qué es lo que quiere? Caballo hembra, o caballo macho, una yegua, de tiro, de carrera, de qué edad, color, bueno, no sé. Mientras no se determine, no se puede llevar a cabo el contrato. Entonces, hasta acá estamos viendo, ¿no? La capacidad del objeto, ¿no? Y la causa. Habíamos dicho que la causa del contrato en nuestra legislación se le conoce como la finalidad, ¿no? Y la finalidad tiene que ser lícita, la causa tiene que ser lícita, es decir, que no vaya contra el orden público ni las buenas costumbres. ¿Se dan cuenta? Que no vaya contra el orden público ni las buenas costumbres. Es decir, que no atente contra la ley ni los derechos de terceros. Esa es la causa del acto jurídico, la finalidad. En el ejemplo, cuando yo compré mi teléfono, ¿no? Capacidad teníamos, bueno, la empresa Movistar, la Telefónica, pues, tiene capacidad de ejercicio, pues es una empresa, es una persona jurídica, está representada por sus dependientes, no hay problema. Yo tengo capacidad, sí, no, perfecto. El objeto ha sido física y jurídicamente posible, sin lugar a dudas. El objeto fue una prestación de dar. Y el objeto de la prestación de dar, ¿cuál fue? El teléfono. ¿Cuál teléfono? El A20. Causa, si me preguntan, ¿y usted, señor Meneses, por qué está comprando el teléfono? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuál es la causa que realice ese acto jurídico de compra-venta?
Bueno, necesito, pues no, necesito el teléfono que tenía anterior. Ya estaba muy mayorcito el teléfono, ¿no? Ya no me estaba prestando los servicios que yo requiero. Así que decidí cambiarlo por uno de mejor gama, ¿no? Para que no tener problemas. Ah, ya, entonces, esa es la causa, sí, esa es la causa, señor. Necesitaba un mejor teléfono. Muy bien. Y bueno, si le preguntarían la causa, ¿por qué está vendiendo el teléfono a la empresa? Obvio, pues que van a decir que ellos viven de eso, no son, venden teléfonos, es su razón de ser. Como ven ustedes, la causa tiene que ver con la finalidad lícita, ¿no? La finalidad lícita. ¿Mm? Hasta acá, capacidad, objeto y causa. Aparte habíamos visto la manifestación de voluntad y algunos de los errores que afectan esa manifestación de voluntad. O perdón, algunos de los vicios que afectan esa manifestación de voluntad. El error, el dolo y la violencia. Muy bien. Vamos a continuar. Efectos de los contratos. ¿Cuáles son los efectos de los contratos? En cuanto a la ejecución de los contratos, ¿no? Los contratos deben ejecutarse de buena fe, es decir, conforme a la común intención de las partes y sin sustraerse al cumplimiento de las obligaciones asumidas libremente. Acá estamos hablando de buena fe, ¿no? De buena fe. Este es un concepto que ya se conocía desde el derecho romano, hace más de 2300 años de antigüedad. Fíjense ustedes el tiempo. Los romanos le llamaban bona fides, ¿no? Bona fides, actuar correctamente, dejar satisfecha a la otra parte. En un contrato, en un acto jurídico, en un negocio jurídico, si las partes actúan de buena fe, según los romanos, ambos quedan satisfechos de haber realizado ese contrato. Eso es actuar con buena fe. Con buena fe. Pues por eso la ejecución de los contratos tiene que ser realizada con buena fe. ¿Y qué hablamos, qué decimos de la fuerza obligatoria entre las partes que realizan el contrato? Una vez reunidas las condiciones, el contrato tiene fuerza obligatoria que se impone a las partes, al juez y al mismo legislador. El contrato se impone a las partes en virtud del Código Civil que establece, ¿no? Los contratos legalmente formados tienen fuerza de ley entre las partes y deben ejecutarse de buena fe. El contrato es irrevocable y no puede ser cambiado, salvo acuerdo entre los contratantes, ¿no? Esa es la fuerza obligatoria entre las partes, ¿no? También los romanos a esto le pusieron un axioma. ¿Cuál? Pacta sunt servanda. ¿Se acuerdan de esa frasecita? Pacta sunt servanda. ¿Qué significa? El acuerdo es ley entre las partes. Claro, ¿no? O sea, si no, pues no habría ningún tipo de seguridad jurídica. Si yo realizo un contrato con alguien, ambos nos obligamos a respetar los acuerdos. Por eso estamos hablando que los contratos tienen que ser realizados por partes, por personas que tienen capacidad plena de ejercicio. Porque si no, pues, ¿qué seguridad habría si después de firmar un contrato, de realizar un acuerdo, ya no quiero, me arrepiento, ya no, pues, ¿dónde está la seguridad jurídica? Por eso es que los contratos tienen fuerza obligatoria entre las partes. Ya sea que sean dos personas naturales
o personas jurídicas entre ellas, o ya sea que una de las partes sea el Estado. El Estado firma contratos también y tiene que cumplirlos. ¿Se acuerdan que hace poco el Congreso dio una ley para que el Estado ya no pagara a los concesionarios, ¿no es cierto? Este dinero que pagábamos los usuarios de las pistas y de las carreteras, ¿no? Se dio esa ley. Ya no se va a pagar más. Van a tirar abajo las casetas de pago, ¿no? de peaje, y se va a usar muy bien el Congreso, fabuloso, los nuevos congresistas, el pueblo los aplaudía, bravo, ¿no? No más peaje, no más peaje. ¿No? Qué bonito, perfecto. Ahora ya estos, ¿no? Los concesionarios nos han denunciado, digo nos porque estamos hablando del Estado peruano, y el Estado somos todos, ¿ah? Ojo. Mucha gente, el Estado debe hacer esto, el Estado debe hacer aquello, como si el Estado fuera una figura gaseosa ahí. ¿No? No, el Estado somos todos, todos, ustedes, yo, todos. Es el Estado. ¿Y qué ha pasado? Que esas empresas concesionarias han presentado sus demandas en los tribunales arbitrales, donde debían, donde estaba en el contrato. ¿Y qué ha pasado? Ya nos han ganado. Y hay una o dos, me enteré hace poco, que tenemos que pagarles una fortuna, no sé cuántas decenas de millones de dólares, por haber incumplido el contrato que el Estado firmó. Claro que eso no se difunde, no, pues los congresistas no dicen eso. Ellos están en las nubes porque todo el mundo los aplaude. Oye, se han tirado abajo esas empresas ladronas. Ya no vamos a pagar peaje. Qué bueno, esos tipos sí tienen pelotas. Pelotas. Ahora nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos que pagar con nuestros impuestos las indemnizaciones que le han ganado al Estado. Claro, porque habían firmado contratos y contratos ley. Y los contratos tienen fuerza obligatoria. No es cuestión de que digas, ah, no, yo no quiero y punto. No. Ahora el Estado, o sea, todos nosotros vamos a tener que pagar una cantidad enorme de dinero. Y hay otras empresas que están con el camino y van a ganar también los procesos arbitrales allá en París y en Nueva York. Y tenemos que pagar, señores. No podemos decir no pagamos, pues no pagamos. Porque si decimos eso, caemos en descrédito. Y nuestro Perú se va al diablo. Ya tuvimos esa experiencia con el primer gobierno de Alan García. No pagamos la deuda externa y punto, pues ¿qué va a pasar? Somos un país soberano, independiente, no pagamos. ¿Y qué pasó? Se nos cerraron las puertas en todos los foros internacionales, la ayuda internacional. No sé si ustedes, porque me imagino que serán muy jóvenes, pero alguno de ustedes habrá vivido las mismas experiencias que viví yo cuando el primer gobierno de Alan García. Fue terrible, terrible. Una inflación brutal. Nos pagaban en la mañana, me acuerdo, yo trabajaba en Corpac en ese tiempo. Nos pagaban en la mañana y teníamos que salir corriendo a comprar, porque para la tarde ya no podíamos comprar lo que hubiéramos comprado en la mañana. Si con mi sueldo compraba, por ejemplo, un saco de arroz, en la tarde de ese mismo día no alcanzaba con ese mismo dinero a comprar medio saco de arroz. Y si compraba al día siguiente, de repente ni me alcanzaba para comprar arroz. Así era, fue terrible. Hablen ustedes con sus papás,
o con sus abuelos. Fue atroz. ¿Y todo por qué? Porque no, pues no pagamos, se acabó, somos un país independiente y esto y aquello. Ya no, pues no se puede hacer eso. Vivimos en una globalización, no podemos hacer eso. Por eso es que la fuerza obligatoria de las... No podemos patear el tablero como se nos ocurra, porque vamos a pagar las consecuencias. Y menos si son contratos entre personas privadas o naturales. Si yo realizo un contrato con ese señor para que pinte mi fachada, hemos hecho bien el contrato, ¿no? Un contrato bien hecho, con las firmas legalizadas, le di quizás un adelanto, puede que sí, puede que no, lo interesante es que firmamos el contrato. Y luego él incumple, lo demando, pues. Y me va a tener que pagar una indemnización. Y va a tener que cumplir. ¿Ustedes creen que no quiero, pues ya se acabó, pues no hago, ¿no? No. Por eso estamos hablando de los efectos de los contratos, ¿no? Uno, la ejecución de los contratos tiene que ser realizados de común intención de las partes y con buena fe. Fuerza obligatoria entre las partes contratantes. Ese es otro de los efectos, ¿no? Fuerza obligatoria. Luego tenemos fuerza obligatoria respecto de los terceros. También fuerza obligatoria respecto de los terceros, ¿no? Porque muchas veces los contratos, no sé qué ha pasado con la pantalla. Bueno, sigue grabando, yo creo que sí, está grabando, solo que se ha reducido la... Bueno, mientras siga grabando no hay problema. Fuerza obligatoria respecto a los terceros, porque hay muchos contratos que realizamos que afectan a los terceros, ¿no? ¿Ya? La jurisprudencia termina por admitir la validez de todos los contratos a favor de terceros a condición de que el objeto sea lícito, es decir, que no sea contrario a la ley. Las reglas generales sobre contratos de seguros validan la estipulación por otro en su forma más usual, los seguros de vida, por ejemplo, fuerza obligatoria respecto de terceros. Ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, si yo contrato un seguro de vida para, si yo me muero, le paguen a mi esposa una cantidad de dinero, esa es una fuerza obligatoria con respecto a los terceros. ¡Pah! Me atropella un carro, un metropolitano cargado de gente, pasa encima mío y me muero. Muy bien, pues, pero ese contrato que yo firmé con la compañía de seguros tiene una fuerza obligatoria. ¿Respecto a quién? Respecto a mi esposa. Le van a tener que pagar la cantidad que yo, por la que yo la asegure, ¿no? Ahora ha regresado nuevamente el video. Sí está grabando. Lo que yo quiero es que ustedes me entiendan. Y tenemos por último otro de los efectos de los contratos, ¿no? La aplicación de la ley contractual. En los contratos en general, el deudor está obligado a ejecutar su obligación principal. La ley presume la responsabilidad contractual. El deudor es automáticamente responsable de la inejecución a menos que pruebe la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Fuera de las obligaciones esenciales que el contrato impone a las partes, la jurisprudencia considera que en diversos casos entraña obligaciones accesorias, de las cuales la principal es la obligación de la garantía. Es decir, se tiene que, ¿no?, cumplir con el acuerdo.
¿ya? El deudor tiene que cumplir con el acuerdo, con lo que se ha comprometido, salvo que pueda demostrar que inejecutó, que no cumplió el contrato por, ¿no?, caso fortuito o fuerza mayor. Si puede demostrar eso, excelente. Pero si no, de todas maneras va a tener que cumplir lo acordado o pagar la indemnización por daños y perjuicios. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, hasta acá estamos avanzando, estamos, ¿no? Estamos viendo acerca de, recordando un poquito con todo esto, lo que hemos hecho en lo que ustedes hicieron en el semestre pasado en el curso de contratos generales. Ahora vamos a ver ya lo nuestro, contratos típicos y atípicos. Se entiende por contratos típicos o nominados y contratos atípicos o innominados aquellos que poseen regulación legal o carecen de ella, siendo los típicos los pertenecientes al primer lugar y los contratos atípicos los que se encuadran dentro del segundo grupo. De acuerdo con la teoría de los contratos, hay que resaltar que la autonomía de la voluntad de las partes desempeña un papel fundamental a la hora de encuadrarnos dentro de alguno de los dos grupos. La autonomía de la voluntad permite que las partes pacten una regulación negocial diferente de la estipulada en la ley, siempre y cuando, ¿no?, su alejamiento de esta no suponga un desplazamiento de las normas imperativas que configuran el negocio jurídico base. Si esto se cumple, todavía estaremos dentro de los contratos típicos o nominados, pero resaltando la importancia y relevancia jurídica de la voluntad de las partes. Por otro lado, dentro de los contratos atípicos o innominados nos encontramos con una voluntad contractual que no encuentra asiento en ningún contrato nominado o típico, creando por ello un negocio jurídico o contrato nuevo. Que se cree un negocio jurídico o contrato nuevo no quiere decir por ello que no se deben cumplir requisitos básicos que todo contrato debe tener. Es decir, como la buena fe de los contratantes y la capacidad contractual de los mismos, además de carecer de vicios que hagan que el contrato sea nulo o anulado. ¿Ya? Como ejemplo de estos dos grupos tenemos, por un lado, y dentro de los contratos típicos o nominados tenemos, por ejemplo, los contratos de compra-venta, los contratos de arrendamiento, la permuta, el comodato, etc. Y como ejemplo de contratos atípicos o innominados, podríamos aludir a figuras conocidas, pero que no concuerdan con los esquemas típicos o tipificadas, ¿no? Como podría ser el intercambio tanto de bienes, cosas, tanto de carácter mueble como bienes inmuebles, ¿no? En cualquier caso, y recordando lo anteriormente dicho, las limitaciones que al respecto impone la legislación son que esos bienes sean de lícito comercio y exista tanto buena fe contractual como capacidad de las partes. Vamos a aclarar esto. Muy bien. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Miren. Contratos típicos o atípicos o contratos nominados o innominados. Un contrato típico o nominado es aquel que tiene detrás suyo todo un cuerpo normativo que lo respalda. ¿Ya? Todo un cuerpo normativo que lo respalda.
¿Y eso qué significa, profesor? Ahora te lo voy a explicar. Por ejemplo, la compraventa. Ahí está, el contrato típico por antonomasia. Es típico y nominado. ¿Por qué es nominado? Porque tiene un nombre jurídico, un nomen juris, contrato de compraventa. Ya, nominado. Y típico, ¿por qué? Porque tiene todo un marco normativo que lo respalda. Si vemos nosotros nuestro Código Civil, ¿no es cierto? Nuestro Código Civil, podemos ver, por ejemplo, ¿no? Acá, contratos denominados, compraventa. Tenemos prácticamente 60 o 70 artículos que tratan sobre el contrato de compraventa. Obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador, causas de resolución, el precio, el lugar de pago. Todos esos artículos están relacionados con el contrato de compraventa. Si hablamos de otro contrato típico, tenemos el de arrendamiento, contrato de arrendamiento. Igual tiene como 40 artículos, ¿no? Especificados para el contrato de arrendamiento. Y ahí tenemos varios otros, ¿no? Tenemos pues la permuta, el suministro, donación, mutuo, qué sé yo. Vamos a estudiarlos. Entonces, ese es un contrato típico o nominado. Típico es aquel que ya tiene pues, todo su cuerpo normativo especializado para ese contrato y tiene un nombre jurídico, un nomen juris. En cambio, los contratos atípicos o innominados son aquellos que no tienen todo ese cuerpo legal para ese contrato. No. Y encima, su nombre tampoco es un nombre jurídico, no es un nomen juris, no está en nuestra legislación. Un ejemplo, la franquicia, el contrato de franquicia. Sí, ya sé, están levantando la ceja, están diciendo, pero ¿qué franquicia? Pues sí, caminamos por una calle y encontramos franquicia de pollos, franquicia de esto, franquicia de ropa, de zapatos, ¿no? De repente es el contrato que más vemos, franquicias, uno entra a un centro comercial y encuentra, pues, ¿no? Cientos de franquicias. Sí, pues, pero ese es un contrato innominado o atípico. Innominado, ¿por qué? Porque ese nombre, franquicia, es un nombre derivado del inglés, franchising. Franquicia, no es, no le hemos puesto nosotros los peruanos ese nombre. Es una traducción, franquicia. No es un nombre, no es un nomen juris. Y por otro lado, ¿conocen ustedes una ley o un cuerpo normativo específico para la franquicia? No. Ustedes van a redactar contratos de franquicia y cuando nosotros redactamos un contrato de franquicia, tenemos que utilizar, de acuerdo al tipo de franquicia, ¿no? Cláusulas generales las cláusulas generales de contratación y de este contrato, de este otro. O sea, armamos como un rompecabezas, una especie de franquistén. Porque no es lo mismo armar un contrato de franquicia de venta de ropa, ¿no? Benetton, por ejemplo, con un contrato de franquicia de venta de hamburguesas. Ambos son franquicias, pero son diferentes. Entonces, cuando redactamos un contrato de franquicia, tenemos que adaptar ese contrato de franquicia. ¿Se dan cuenta? No hay una ley, una norma, un cuerpo normativo específico para la franquicia. Y el nomen juris tampoco es nomen juris, no es un nombre jurídico. Les voy a poner otro ejemplo para que esto quede más claro. Fíjense ustedes, muchachos. Hace ya unos 40 años atrás, más o menos, 40, 45, 40 diría yo. Estaba en colegio, estaba en la universidad. ¿Ya? Entonces, hace ese tiempo llegó al Perú el contrato de leasing. De repente han escuchado. El contrato de leasing.
Muy bien, un excelente contrato. Cuando lo veamos van a ver que es fabuloso y lo pueden realizar. Leasing. Muy bien. Y acá se empezó a usar el leasing pues, para diferentes cosas, para comprar casas, para comprar autos. Leasing para aquí, leasing para allá, maquinaria para las fábricas. Leasing, leasing, leasing. Perfecto. Pero era un contrato atípico e innominado. Oye, pero no estás diciendo que se llama leasing. Sí, pues, pero era leasing el nombre yankee. Ni siquiera lo tradujimos. Y no tenía un cuerpo normativo específico para el leasing. Hasta que pasados unos años, y como se usaba tanto, al legislador se le ocurrió, ¿no?, presentar un proyecto de contrato de leasing, o sea, con todos los artículos, así como hay el contrato de compra-venta con todos sus artículos y obligaciones y todo eso, igualito para el leasing. Y ni siquiera se llama leasing, sino ya le pusieron el nomen juris, el nombre jurídico. Se llama arrendamiento financiero. Ya. Desapareció leasing, nomen juris en nuestro idioma, arrendamiento financiero. Se aprobó la ley y ahora existe, no en el Código Civil, en una ley aparte, ¿no?, la ley del arrendamiento financiero. Sus artículos, todos, son como 40 artículos. Entonces, de lo que era un contrato innominado y atípico cuando llegó, ahora se ha convertido en un contrato nominado, nomen juris, arrendamiento financiero, y típico. ¿Por qué? Porque tiene todo un cuerpo legal que respalda ese contrato. Para hacer un leasing ya no necesitamos tomar de aquí, de allá, no. Tenemos que basarnos en las cláusulas contractuales de ese contrato. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la diferencia entre un contrato típico y un contrato atípico. Primero vamos a estudiar la próxima clase. El próximo video vamos a estudiar los contratos típicos. Y luego vamos a ver los contratos atípicos. Bien, muy bien. Espero que me haya dejado entender, señoritas, señores. Tienen ustedes pues el manual. Por favor les pido que lo lean, cosa que abundan. Lo que yo les he explicado, ustedes también tienen ahí para leer un poquito más en el manual. El manual está donde dice, en el campus virtual, donde dice guía, creo, ¿no? Guía. Y buscan, ¡ping!, manual, sale, lo leen. Ya, no se queden solo con las lecciones. He visto el video, sí le entendí al profesor y suficiente. No, porque para el examen se van a confundir. No, tienen que leer. Pues, ¿cuánto tiempo van a leer? 15 minutos. Tienen ustedes que esforzarse, por favor. No se olviden que ya viene el examen parcial, ¿verdad? Entonces, nuevamente, les agradezco su atención y me despido de ustedes hasta el próximo video. Cuídense mucho, por favor, ¿sí? Y como siempre les digo, saluden a la familia de parte de su profesor Darío Meneses. No pierden nada, saluden a la familia de parte de su profesor. Cuídense mucho.